¿Qué es una función? En matemáticas, una función es una relación entre un conjunto dado X llamado dominio y en otro conjunto de elementos llamado codominio, de forma de que cada elemento X del dominio le corresponde un único elemento f de X del codominio, lo que conforman el recorrido, también llamado rango o ámbito. ¿Qué es el plano cartesiano? El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas, una horizontal y otra vertical que se cortan en un punto. La recta horizontal es llamada eje de las abscisas o de las X, y la vertical eje de las ordenadas o de las Y. El punto donde se cortan recibe el nombre de origen. El plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, los cuales se representan por sus coordenadas o pares ordenados. Las coordenadas se forman asociando un valor del eje de las X y uno de las Y, respectivamente. Esto indica que un punto se puede ubicar en el plano cartesiano con base de sus coordenadas. Función constante son aquellas cuyos valores en el rango nunca cambiarán, independientemente del valor de X escogido del dominio de la función. El conjunto de pares ordenados de la gráfica está dado por X y C. Su función es f de X igual a C. Función lineal es un polinomio de grado 1. Su función es f de X igual a ax más b. Función cuadrática es un polinomio de grado 2. La gráfica es una curva llamada parábola. Su función es f de X igual a ax cuadrada más bx más c. Función cúbica es un polinomio de grado 3. Su gráfica es una curva y su ecuación es f de X es igual a x cúbica más bx cuadrada más cx más e. Funciones racionales son aquellas formadas por el cociente de dos funciones polinomiales. Siempre el denominador no debe ser una constante. Su función es f de X es igual a g por x sobre h por x. Logarítmicas son aquellas que manejan como operadores a los logaritmos. Ejemplo, f de x es igual al logaritmo de 3 por x al cuadrado sobre 25 menos x cuadrado. Exponenciales son aquellas que contienen a la variable independiente como potencia. Ejemplo, f de x es igual a 5 a la x. Funciones trigonométricas son aquellas que contienen como argumentos términos con funciones trigonométricas. Ejemplo, f de x es igual a seno por x cuadrada más coseno de x cuadrada. Continuas o discontinuas. Estas funciones se clasifican de acuerdo con la forma de su gráfica. Si la gráfica de la función tiene algún corte o salto, se llama discontinua. Su ejemplo es f de x igual a raíz cuadrada de x. La gráfica es continua si no tiene cortes o saltos, es decir, su dominio es el conjunto de todos los números reales. Su ejemplo es f de x igual a coseno por x. Funciones crecientes son aquellas que conforme se aumentan los valores del dominio, aumentan los valores del contradominio, por lo que se observa que la imagen crece. Por ejemplo, f de x es igual a e a la x. Funciones descrecientes son aquellas que conforme se aumentan los valores del dominio, disminuyen los valores del contradominio, por lo que se observa que la imagen disminuye. Por ejemplo, f de x igual a 2 sobre e a la x. Funciones especiales. El problema sobre modelación matemática en la vida real es que presenta ciertas restricciones en el dominio, es decir, no se comportan de la misma manera en cada parte del dominio, a excepción de la función constante, que en temas anteriores vimos su ejemplificación, al igual que las funciones racionales que están dentro de las funciones especiales. Otras funciones especiales son función identidad, función valor absoluto y funciones seccionadas. Por lo tanto, las funciones especiales son 5. 1. Función constante. 2. Función racional. 3. Función identidad. 4. Función valor absoluto. Y 5. Función seccionada. Función identidad. Esta función es una definida por f de x igual a x. Es decir, los valores de sus pares ordenados son iguales y igual a x. Es una línea recta que pasa por el origen y tiene como pendiente 1, por lo tanto su inclinación es de 45 grados, por lo que es una función biyectiva. Función valor absoluto. El valor absoluto está definido como la distancia que existe entre el 0 y el número en cuestión, que siempre da como resultado un valor positivo. Se presenta como x. Ejemplo, f de x es igual a x cuadrada menos 3. Función seccionada también se le llama función definida por partes, pues está formada por secciones en distintas partes de su dominio. Según el intervalo que se analiza puede ser continua o discontinua. Su función es f de x es igual a g por x.
La función constante se puede ver claramente en la carretera por la línea recta. La función lineal la podemos ver en las escaleras de nuestra casa y la seccionada se puede ver en un juego mecánico. La función de identidad la podemos ver claramente en una resbaladilla en línea recta. La función discontinua igual en una resbaladilla de forma ondulada. Y la función cuadrática la podemos ver claramente en un puente de su forma parábola. La continua en la curva de una montaña, la exponencial en la montaña rusa cuando está subiendo y la trigonométrica está en la unión de las puntas de las pirámides. La función cúbica la podemos ver en la forma del ADN, la racional en la parte trasera del mouse y la logarítmica en la cadena de una bicicleta. La función creciente y descreciente se pueden ver ambas en los bordes en un topper de comida. De este curso todos nosotros hemos aprendido algo, no solo en cuanto a la materia. Hemos aprendido y visto lo que somos como grupo. Somos individualistas y eso nos afecta mucho. El hacer equipos nos divide aún más. Hemos aprendido que el álgebra y las matemáticas son un tema complicado. Para aquellos que quieren, pero no para los que desean aprender. Hemos aprendido que el álgebra está en nuestra vida diaria. Desde los zapatos que nos ponemos hasta lo que usamos. Hemos aprendido que su materia nos va a ayudar bastante en nuestra vida académica. Estudiemos lo que sea o hagamos algún proyecto. Nosotros consideramos que nuestro trabajo es excelente y tenemos las 15 décimas. La reflexión en conclusión es no tomar como juego la preparatoria. Ya tenemos 16 años. Estamos forjando nuestra vida. Gracias por su atención. Esperamos les haya gustado. ¡Woohoo!